Este año ha sido interesante para la economía. El mercado bursátil ha estado en auge, los precios de las criptomonedas se han disparado y los precios de la vivienda siguen subiendo. Así que por un lado tenemos a los inversores que se están haciendo más ricos que nunca, pero por otro lado el estadounidense medio se está empobreciendo. A los estadounidenses ya no les suben los sueldos como antes, las declaraciones de quiebra aumentan y cada vez son más los que recurren a sus tarjetas de crédito para pagar la compra. Por eso lo llamo una historia de dos economías, porque hay dos historias que se están desarrollando. En los últimos 5 años, el estadounidense medio que depende de su salario solo ha visto aumentar sus ingresos un 20%. En realidad es menos del 20%, pero lo redondeo al 20%. Al mismo tiempo, el precio medio de las cosas ha crecido un 23%. Esas son las cifras de la inflación. Por no mencionar que el coste de la vivienda ha subido un 50%, los precios de los seguros de coche han subido más de un 50%, pero las cifras de inflación declaradas dicen que los precios de las cosas han subido un 23%, mientras que el mercado de valores ha subido alrededor de un 90% en los últimos 5 años. Así que los inversores son cada vez más ricos, el ciudadano medio es cada vez más pobre, y la mayoría de la gente no entiende por qué. Por eso, ahora que entramos en el año 25, quiero repasar lo que está ocurriendo en nuestra economía. Más concretamente, quiero hablar de 5 cosas. En primer lugar, quiero ponerles al día de lo que está ocurriendo hoy en nuestra economía. En segundo lugar, quiero hablar de la inflación. Número 3, quiero repasar lo que está pasando en el mercado laboral. Número 4, quiero hablar de lo que está pasando en el mercado de valores y lo que hay que prepararse para los próximos 12 meses. Y número 5, quiero hablar de lo que está pasando en el mercado de la vivienda. La economía de Estados Unidos sigue fuerte porque los estadounidenses siguen gastando dinero. Ahora, recuerden lo que les mostré antes. El estadounidense medio no ha visto cómo sus ingresos se mantenían a la par del crecimiento de los precios de las cosas. Bueno, a la economía no le importa si estás gastando deuda o el dinero en tu cuenta bancaria porque el dinero gastado es solo dinero gastado. Si estás gastando deuda, ese es tu problema. Aquí vemos que los estadounidenses gastan dinero que no tienen. Las empresas ofrecen comprar ahora y pagar después, lo que hace que más personas usen tarjetas de crédito y cambien sus hábitos de gasto. Los datos señalan un aumento en nuestra economía medida a través del PIB. El PIB es una medida de todos los gastos que se producen en nuestra economía. Ahora, en el PIB no les importa si estás gastando tu dinero o si estás gastando tu deuda. Y lo que estamos viendo es que muchos estadounidenses están agotando sus ahorros para gastar más dinero. Y los estadounidenses están recurriendo a comprar ahora, pagar más tarde. Están recurriendo a las tarjetas de crédito para gastar deuda. Pero hay una parte más del PIB que a menudo se pasa por alto, que está contribuyendo al crecimiento de la economía y es el mayor gastador de nuestro sistema económico, que no es Apple, que no es Amazon, que no es Tesla, no es otro que el gobierno, porque también estamos viendo un auge del déficit nacional en la economía. Nuestro déficit nacional significa que el gobierno genera dólares de impuestos y luego gastan más dinero fuera de esos dólares de impuestos que recaudan. Ese es el déficit. Están gastando dinero que no tienen. Y en el año de la pandemia se espera que tengamos el tercer mayor déficit de la historia, solo después de la pandemia. Lo que puede parecer un poco extraño porque durante la pandemia el gobierno estaba gastando dinero para estimular la economía, para sacarnos de la pandemia y todo eso. Pero aquí estamos en el año de la pandemia. Hablamos de cómo tenemos una de las economías más fuertes de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué estamos viendo un aumento tan grande del gasto deficitario? Por desgracia, no tengo una buena respuesta, pero lo que sí sabemos es que este gasto deficitario también contribuye al PIB, porque el gasto público forma parte del PIB. Así que este gasto público está contribuyendo al crecimiento de la economía. Pero a pesar de todo esto, estamos empezando a ver a algunas personas que se alejan de esta euforia económica diciendo que tal vez hay algunas preocupaciones en esta economía. Por ejemplo, entre los años 23 y 24 hemos visto aumentar en más de un 16% las declaraciones de quiebra en Estados Unidos, por no mencionar que también hemos visto un repunte de los despidos en 24. Ahora, hasta ahora, esto no ha causado ningún dolor o preocupación al PIB o a nuestra economía, pero la pregunta es, ¿se traducirá esto en algo mayor? Y la respuesta es que nadie lo sabe. Sabemos que la economía sube y baja. Sabemos que nuestra economía atraviesa recesiones. Sabemos que nuestra economía ha sufrido 16 recesiones en los últimos 100 años, pero nadie sabe lo que va a pasar dentro de 25 años, y por eso conviene tener una visión amplia de lo que está ocurriendo. De esa manera puedes encontrar las mejores oportunidades de inversión, que voy a entrar en un poco. Lo que me lleva a la segunda parte. ¿Qué está pasando con la inflación? El Banco de la Reserva Federal es el banco central aquí en los Estados Unidos y es una de las principales entidades encargadas de tratar de controlar la inflación. Y lo que han dicho es que quieren que la inflación baje al 2%. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué el 2%? ¿Por qué no el 1%? ¿O por qué no una inflación del 0%? Y la razón es que una inflación del 2% es lo suficientemente baja como para que el ciudadano medio no la vea en su día a día. Pero esa inflación también beneficia a los inversores. Pero ese es un tema para otro vídeo.
La cosa clave que usted quiere prestar atención cuando se trata de la inflación es que la inflación no está cayendo directamente al 2%. De hecho, hace apenas un mes vimos que la inflación subía, no que bajaba. Así que la pregunta es, ¿hacia dónde se dirigirá la inflación? Ahora bien, no soy asesor financiero ni economista. Solo soy un tipo al azar en YouTube, así que no tengo ni idea de lo que la inflación va a hacer a continuación. Pero lo que sí sé es qué factores afectan a la inflación. Voy a ser muy breve. Este eres tú. Vas a trabajar todos los días para que te paguen, y cuando te pagan, parte de ese dinero va al gobierno en forma de impuestos. Por cierto, para nuestros seguidores masculinos, te he dibujado un bigote. En mi lengua materna, el punjabí, lo llamamos mucho. Y para mis seguidoras femeninas, os he dibujado una trenza, que en mi lengua nativa, el punjabi, llamamos pistola. Así que vas a trabajar todos los días. Y ganas dinero, entonces pagas al gobierno en impuestos. Ahora el gobierno va a salir y van a gastar este dinero en forma de lo que quieran hacer. Tal vez van a construir puentes, quizá inviertan en el ejército, quizá inviertan en profesores, van a gastar dinero. Y si el gobierno decide gastar más dinero del que genera con los impuestos, seguirá gastando ese dinero. Y hay dos maneras de recaudar ese dinero. Pueden pedirte que pagues más dinero en impuestos, que van a tener que obtener la aprobación del Congreso. O pueden simplemente gastar el dinero y luego resolverlo. Y lo que hemos estado viendo suceder más y más es que el gobierno sigue gastando este dinero y luego resolverlo. Lo que puede hacer que te preguntes, bueno, si el gobierno tiene este gran déficit nacional, lo que significa que el gobierno está gastando todo este dinero sin estos impuestos, ¿por qué tienes que pagar impuestos en primer lugar? Bueno, hay una consecuencia de que el gobierno gaste dinero sin los impuestos, porque si están pagando por el ejército, si están pagando por la salud, si están pagando por un puente, ese dinero todavía tiene que salir de la cuenta bancaria del gobierno y necesitan esos dólares de alguna manera. Y si no tienen el dinero de los impuestos, ahí es donde recurren a sus amigos del Banco de la Reserva Federal. Ahora, he dicho hace un minuto que son el Banco Central de los Estados Unidos, pero lo interesante del Banco de la Reserva Federal es que no es federal. Incluso lo dice en su página web. No son una reserva, no tienen reservas de efectivo y no son un banco. Usted y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Pero una de las habilidades que el Banco de la Reserva Federal tiene es que tienen la capacidad de e imprimir dinero de la nada y luego prestar este dinero al gobierno de los Estados Unidos. De esta manera, el gobierno puede gastar este dinero como le plazca. Ahora voy a volver a la pregunta original. Si el gobierno puede gastar este dinero sin el impuesto, ¿por qué tienes que pagar impuestos en primer lugar? Y la razón es porque cuando hacen demasiado de esto, imprimiendo dinero y gastando dinero, esto puede entonces crear inflación. Porque recuerda, estos dólares no están respaldados por oro físico, no están respaldados por ningún metal precioso, es solo un pedazo de papel. Así que cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, esto diluye el valor de cada dólar individual, lo que hace que los precios de las cosas suban. Esto es la inflación. Mucha gente dice que la inflación es la subida de los precios de las cosas, cuando la inflación, la definición básica, es el aumento de la oferta monetaria, es aumentar la cantidad de dólares que hay. Así que cuando escuchas que el gobierno está gastando dinero, esa es una forma de inflación, especialmente cuando el gobierno está gastando dinero que no tiene, porque entonces este dinero tiene que ser creado a través de una entidad como el Banco de la Reserva Federal. Y esto nos lleva al número 3, lo que está pasando en el mercado laboral. Y ahora vas a empezar a ver cómo todo esto se relaciona entre sí, especialmente cuando entramos en el mercado de la vivienda, porque todo esto se va a convertir en un gran lío revuelto. Pero llegaremos a eso en un minuto. Según los datos brutos, el mercado laboral está en auge. Seguimos teniendo un desempleo históricamente bajo y el número de ofertas de empleo también está aumentando. Así que empecemos a recomponer el puzzle. Los datos dicen que la economía está en auge porque la gente gasta dinero, la gente gasta deuda y el gobierno gasta dinero que no tiene. Ya lo hemos establecido. Y ahora los datos del mercado laboral también dicen que el mercado laboral está en auge. Ahora recuerden, ¿qué hace que el mercado laboral esté en auge? Bueno, si el gobierno está gastando dinero, digamos en la construcción de una carretera, tienen que contratar a contratistas, tienen que contratar empresas de construcción. Así que el gasto es bueno, no solo para la economía, sino también para el mercado de trabajo, porque cuando el gobierno gasta dinero, alguien tiene que ser contratado para utilizar ese dinero. Del mismo modo, cuando entras en Chipotle y compras el guacamole extra con tu Visa porque no tienes dinero en tu cuenta bancaria, bueno, eso es bueno para Chipotle, que tiene más dinero para contratar a sus empleados, pero aquí está el problema que estamos empezando a ver. En primer lugar, si le preguntas a la persona promedio, te dirán que es muy difícil en el mercado laboral actual para encontrar un trabajo. Ahora bien, no lo es para todo el mundo, pero para muchas personas encontrar un buen trabajo sigue siendo difícil. En segundo lugar, si esperabas conseguir un aumento para luchar contra la inflación que hemos estado viendo, tus posibilidades de conseguir un aumento acaban de caer. Este es un gráfico del Banco de la Reserva Federal que muestra el crecimiento salarial en Estados Unidos. Y se puede ver que el crecimiento salarial se ha ido enfriando de manera bastante constante desde 22. En tercer lugar, si usted está cambiando de trabajo tratando de obtener
obtener un aumento de sueldo, bueno, usted tiene menos probabilidades de obtener ese aumento de sueldo que habría obtenido antes. Y por supuesto, número 4, las empresas también están empezando a tomar medidas enérgicas porque también están viendo los cambios en la economía. Así que las empresas se están volviendo más estrictas con los trabajadores de bajo rendimiento y exigen su reincorporación. Así que, según los datos, el mercado laboral está en auge. Y la razón por la que los datos son importantes es porque el Banco de la Reserva Federal, que es la entidad encargada de tratar de gestionar la inflación, está estudiando los datos mientras trata de averiguar qué va a hacer para gestionar la inflación. Pero mucha gente que trabaja en el mercado laboral dice que los datos que usted ve en el mercado laboral no son los que yo veo. Por eso esos datos importan, no porque esas estadísticas realmente signifiquen algo para ti, sino porque las entidades que están a cargo están mirando esas estadísticas para cambiar la política monetaria en nuestra economía. Lo que nos lleva ahora al número 4, pero quiero escucharte. ¿Qué ve en el mercado laboral? Si estás buscando trabajo, ¿ha sido un buen o un mal mercado laboral para ti? Házmelo saber en los comentarios. Pero esto nos lleva al número 4, ¿qué está pasando en el mercado de valores? Y sí, cubrimos todo esto en Market Briefs, que es mi boletín financiero gratuito. Si no te has unido a Market Briefs, es completamente gratis. Y tengo ese enlace para usted abajo en la descripción también. El mercado de valores ha subido alrededor de un 30% en lo que va de año en el momento en que grabé este vídeo. Y algunas de las ganancias más recientes que hemos estado viendo en el mercado de valores han sido personas en Wall Street entusiasmados con la presidencia de Trump y lo que va a hacer para mantener el mercado de valores en auge en 25. Y aquí es donde todo el mundo está tratando de predecir lo que va a suceder a continuación en el mercado de valores. Y la realidad es que nadie lo sabe. Ahora ya he dado el descargo de responsabilidad que soy solo un tipo al azar en YouTube, pero también tengo que recordarles que la inversión tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Así que asegúrate de hacer siempre tu propia diligencia de vida. Nunca confíes ciegamente en un tipo cualquiera de YouTube. Pero aquí es donde quiero darte un pequeño secreto. Que para la persona promedio, de hecho para el 98% de las personas, lo que digo es que solo debe ser un inversor pasivo y no tratar de encontrar la próxima acción caliente, porque la persona promedio no tiene el tiempo para hacer la investigación. No quieren investigar, no les interesa investigar, no entienden los estados financieros, lo cual está bien. Y si no quieres hacer eso, la forma en que ganas no es tratando de predecir lo que va a pasar en el mercado de valores el próximo año, aunque eso es lo que todo el mundo está tratando de hacer. Pero lo que deberías hacer en su lugar es lo que yo llamo ABB. Siempre estar comprando. Encuentras un índice amplio, tal vez el S&P 500, tal vez el mercado total de valores. Hay fondos que te permiten hacer esto. No te estoy diciendo en qué invertir. Aquí tienes un ejemplo, SP. Este es un ETF que da la exposición al S&P 500. Este es un grupo de las 500 empresas más grandes en el mercado de valores. BTI es un ETF que da la exposición a todo el mercado de valores. Por lo tanto, cuando el mercado de valores sube, BTI suele subir. Cuando el mercado de valores baja, el mercado de valores total, BTI también suele bajar. Ahora bien, usted no tiene que preocuparse por tratar de encontrar la próxima acción caliente. Usted no tiene que preocuparse por tratar de encontrar el próximo Amazon. Solo tienes que hacer ABB. Compras cuando los mercados bajan. Compras cuando los mercados suben y sigues comprando cuando los mercados están de lado. No importa si está lloviendo afuera. No me importa si tienes un gato o un perro. No me importa si votaste a Harris o a Trump. No me importa. ABB es el camino que has seguido a largo plazo. Y entonces lo que va a suceder, te lo voy a decir ahora mismo. De esa manera, cuando algo malo suceda, puedes mirar hacia atrás en esto. Vamos a ver una caída. Vamos a ver una recesión en algún momento y los mercados caerán. Y cuando caigan, la gente va a entrar en pánico. La gente va a perder la cabeza. La gente va a decir que la inversión es una estafa. Todo el mercado es una estafa. Está amañado. Wall Street está en contra de la persona promedio. Estos bancos de Wall Street están siendo rescatados. La persona promedio es jodida. Eso sucederá de nuevo. ¿De acuerdo? Pero la forma de ganar es mantener la paciencia, mantener la calma y seguir comprando a través de esas semanas, a través de esos meses y tal vez a través de esos años. Porque lo que hemos visto en los últimos 100 años es que hemos visto 16 recesiones en los últimos 100 años. Hemos visto muchos desplomes del mercado. Hemos visto muchas recesiones económicas. Pero a pesar de eso, el mercado de valores en su conjunto ha crecido alrededor de un 10% al año por término medio. ¿Significa eso que la bolsa siempre crece un 10% al año? No. En 24 creció mucho más. ¿Significa eso que la bolsa siempre va a subir? No. La bolsa se desplomó en 2008. El mercado de valores se desplomó durante un tiempo en 2020. Pero a largo plazo, si se tienen en cuenta los auges y las pérdidas, la bolsa ha subido alrededor de un 10% al año en el último siglo. Sin embargo, mucha gente pierde dinero cuando invierte en bolsa. Y la razón es que compran cuando todo el mundo está entusiasmado. Compran cuando todo el mundo está ganando. Cuando las cosas bajan, entran en pánico, lloran, gritan, creen que todo va en su contra, creen que es una estafa y venden. Compran alto y venden bajo. Y aquí es donde si no quieres estar tan involucrado en el mercado, está bien. ABB, siempre estar comprando. Y sigues comprando cuando los mercados suben. Sigue comprando cuando los mercados bajan y deja que las emociones hagan lo suyo.
y te mantienes a largo plazo. Ahí es donde se construye la verdadera riqueza. Y ahora vamos a atar todo este video hablando de lo que diablos está pasando en el mercado de la vivienda. Los datos más recientes que hemos obtenido dicen que los precios de la vivienda siguen subiendo, aunque no tan rápido como antes. La razón por la que he dicho antes que todos estos factores están relacionados entre sí es que uno de los principales factores en los datos del IPC, los datos de inflación que obtenemos, es el mercado de la vivienda. Y según el Banco de la Reserva Federal, uno de los factores que dificultan la reducción de la inflación son los costes de la vivienda, los costes del alquiler, porque los precios de la vivienda y los precios del alquiler han subido mucho y no están bajando, lo que dificulta que la inflación se enfríe. Y la razón por la que esto es importante es porque incluso hoy los precios de la vivienda en todo el país siguen subiendo. ¿Significa eso que están subiendo en todos los barrios? No. El sector inmobiliario está muy localizado. Algunos barrios están bajando, otros se mantienen estables, pero en general como media en todo el país, los precios de la vivienda siguen subiendo en el momento en que estoy grabando este video. Así que antes, cuando hablábamos de cómo el gasto deficitario puede empeorar la inflación, otra cosa que también la está perjudicando es el mercado inmobiliario. Y la razón por la que todo esto está relacionado es porque el Banco de la Reserva Federal es la entidad encargada de gestionar los tipos de interés, no los tipos hipotecarios, sino los tipos de interés. Estos son los tipos de interés que los bancos pagan por pedir dinero prestado, lo que puede tener un impacto en el tipo hipotecario que usted paga cuando va a comprar una casa. Cuando el Banco de la Reserva Federal decide qué hacer con los tipos de interés, los dos factores a los que presta atención están aquí. Están echando un vistazo a la inflación y están echando un vistazo a los puestos de trabajo. Esto se debe a que el Banco de la Reserva Federal tiene lo que se llama un doble mandato. Se supone que deben tener en cuenta dos cosas: la estabilidad de precios, es decir, la inflación, y el máximo empleo, es decir, el mercado de trabajo. Así que están buscando en los datos que te mostré. Y basándose en esos datos, deciden qué hacer con los tipos de interés. Y ahora mismo, todo el mundo sigue diciendo que el Banco de la Reserva Federal va a seguir recortando los tipos de interés porque, bueno, quieren seguir trabajando en este mercado laboral y la inflación no es un problema. Así que dicen que se sienten cómodos siguiendo bajando los tipos de interés. Pero si siguen bajando los tipos de interés, eso da más respiro a los bancos para bajar potencialmente los tipos hipotecarios. No causa directamente que los tipos hipotecarios bajen, pero pueden dar un poco más de respiro para bajar potencialmente los tipos hipotecarios. Pero el problema con eso cuando se trata de la inflación es que cada vez hasta ahora que hemos visto caer las tasas hipotecarias, hemos visto un aumento en la demanda de personas que quieren comprar una casa. Y ahora vamos a jugar a esto. Si las tasas hipotecarias hipotéticamente fueran a caer a, digamos, 5% mañana, ¿qué vería suceder? Lo más probable es que mucha gente va a despertar diciendo, tal vez es hora de salir y comprar una casa ahora porque las tasas hipotecarias finalmente están cayendo. Y si empezamos a ver más gente empezar a salir y hacer ofertas en los hogares, usted puede comenzar a ver más guerras de ofertas en las casas. Y si empezamos a ver más guerras de ofertas, los precios de la vivienda podrían subir aún más, lo que podría agravar de nuevo el problema de la inflación. De nuevo, nadie sabe a dónde irán a parar los precios de la vivienda el año que viene o el siguiente. Pero lo que sí sabemos es que el precio de la vivienda depende de la oferta y la demanda. Cuando hay más vendedores que compradores, el precio de la vivienda suele bajar, porque cuando todo el mundo intenta vender su casa y nadie quiere comprar, los vendedores tienen que competir entre sí, reduciendo el precio de la vivienda. Pero cuando hay más compradores que vendedores, todo el mundo quiere comprar una casa, pero no hay inventario de viviendas disponibles para la venta. Ahora los compradores se enfrentan entre sí mediante guerras de ofertas, ofreciendo más dinero, lo que hace subir aún más el precio de la vivienda. Y lo que hemos visto hasta ahora es que a medida que bajan los tipos hipotecarios, también sube la demanda. Pero aquí es donde esto se pone difícil. Y sé que esto va a parecer muy confuso. Pero unos tipos hipotecarios más bajos también pueden aumentar la oferta. Y la razón es que hay mucha gente que tiene una casa en propiedad con un tipo hipotecario del 2,5%. Y dicen, no quiero vender mi casa porque si la vendo hoy a un tipo hipotecario del 2,5%, tendré que comprar una nueva y pagar un 6,5% o un 7,5%, lo que es realmente caro. Así que quizás nos quedemos en esta casa un poco más. Así que estos tipos hipotecarios más bajos son en realidad una de las razones por las que la oferta sigue siendo muy baja. De hecho, echa un vistazo a estos datos. Esto es del segundo trimestre del año. El 21, 6% de las hipotecas pendientes tenían un tipo de interés inferior al 3%. El 34, 5% de las hipotecas tenían un tipo de interés entre el 3% y el 4%. El 18, 4% tiene un tipo de interés entre el 4% y el 5%. El 9,6% tiene un tipo hipotecario entre el 5 y el 6%. Y solo el 15,8% de los estadounidenses con una casa tienen un tipo hipotecario fijado en el 6% o más. Eso significa que alrededor del 75% de los propietarios de viviendas en Estados Unidos tienen una hipoteca con un tipo hipotecario inferior al 5%. ¿Y para ellos? Si tienen que salir y comprar una casa nueva con una hipoteca del 6 o 7%, es más caro. Y aquí es donde algunas personas tienen la esperanza, es que si las tasas hipotecarias bajan, sí, la demanda va a ir.
Pero quizá la oferta también aumente. La pregunta que nadie realmente tiene una respuesta. Todo el mundo tiene una conjetura. Todo el mundo tiene una predicción. Lo que la gente no tiene una respuesta es si las tasas hipotecarias fueran a caer en realidad. La oferta superaría a la demanda o la demanda superaría a la oferta. Porque si la demanda supera a la oferta, es decir, más gente va a comprar una casa con una hipoteca del 5% que las personas que quieren vender su casa. Y los precios de la vivienda van a seguir subiendo. Si la oferta supera a la demanda, porque no todo el mundo empieza a vender su casa porque es una hipoteca del 5% y no mucha gente quiere comprar una casa, bueno, entonces tal vez empujarán los precios de la vivienda más bajos. Hasta ahora, los tipos hipotecarios bajos han generado una alta demanda que supera la oferta, siendo esta una de las razones del incremento en los precios de la vivienda a pesar del aumento del inventario. Sin embargo, dentro de 3 meses podrían producirse cambios. Pero el aumento en el inventario todavía no es nada súper drástico. Acaba para cambiar el mercado de la vivienda a un nivel muy drástico. Y es por esto que digo que 25 va a ser un año muy interesante en la economía. Y es por eso que va a ser un año muy interesante cuando se trata de la construcción de su riqueza. Por lo que estoy organizando este taller de construcción de riqueza el 7 de enero. Me encantaría verte allí de nuevo. El enlace para ti está abajo en la descripción. Pero aquí es donde de nuevo la clave es entender lo que está pasando. No dejarse atrapar por las emociones y entender cómo puedes construir riqueza, ahorrar dinero y seguir invirtiendo tu dinero, porque ahí es donde están las oportunidades y no. No te dejes atrapar por las emociones. Supongamos que ganas $5,000 al mes. Después de impuestos, te quedarán unos $3,833 al mes. Ahora, cuando obtienes estos $3,833 al mes, pagas tu renta, pagas tu hipoteca, pagas tus comestibles, pagas por algunas cosas bonitas aquí y allá, y entonces no tienes dinero para ahorrar e invertir. Así que esto es lo que vamos a hacer de manera diferente.